Atención, atención. Última hora. Lo que todos temíamos finalmente ha ocurrido. Tekashi 69, el rapero más polémico y controvertido, acaba de sufrir un ataque que lo deja en estado grave. Y lo más impactante es que la reconocida periodista Michelle Galván está involucrada. ¿Qué fue lo que pasó? Hoy en Chisme VIP te traemos todos los detalles exclusivos de este impactante suceso que tiene a todo el mundo del espectáculo en shock. Amigos de Chisme VIP, lo que les traemos hoy es absolutamente escalofriante. El famoso rapero Tekashi 69, conocido por sus múltiples polémicas y su estilo de vida al límite, ha sido atacado brutalmente. Y aunque pueda parecer increíble, este ataque está vinculado con la respetada periodista Michelle Galván, así es. El incidente ha dejado a Tekashi en un estado muy delicado, mientras sus abogados ya están tomando acciones legales. Pero ¿cómo llegamos hasta aquí? La historia de Tekashi 69, el controvertido rapero de ascendencia mexicana, ha sido una verdadera montaña rusa de giros dramáticos, peligros y decisiones arriesgadas. Desde sus primeras incursiones en el mundo musical, su vida ha estado marcada por la polémica, y en los últimos años no ha dejado de acaparar titulares. Sin embargo, la reciente emboscada sufrida por Michelle Galván, presentadora de Primer Impacto, tras una entrevista exclusiva con él, llevó la situación a un punto crítico tanto para Tekashi como para su equipo legal. La entrevista había sido muy anticipada. Tekashi, quien había mantenido un perfil bajo desde su liberación de prisión, aceptó sentarse frente a las cámaras de Primer Impacto para hablar sobre su vida tras el encarcelamiento, los acuerdos con la fiscalía y cómo estos cambios habían modificado su perspectiva. Para Michelle Galván, esta era una oportunidad única de conectar con uno de los personajes más polarizantes de la cultura popular contemporánea. La tensión se percibía incluso antes de que la entrevista comenzara, y los rumores en la industria apuntaban a que se revelaría algo importante. El día de la entrevista, Tekashi llegó acompañado de su abogado principal, Samuel Martínez, un hombre con una reputación intachable en los círculos legales de alto perfil. Era una mañana calurosa en Miami, y el equipo de producción de Primer Impacto trabajaba incansablemente para asegurarse de que todo estuviera listo. Las medidas de seguridad eran extremas, aún más después de los múltiples incidentes de amenazas que Tekashi había recibido desde que decidió cooperar con las autoridades. Su testimonio contra los miembros de los Ninety Gangsta Bloods había desatado una furia incontrolable entre aquellos que alguna vez lo consideraron uno de los suyos. La entrevista comenzó de manera relativamente tranquila. Michelle, siempre profesional, hizo las preguntas de rigor sobre su carrera musical, sus controversias y cómo estaba manejando su vida después de todo lo sucedido. Tekashi, visiblemente más maduro pero con su característica arrogancia, respondió con calma. Habló sobre la traición que sintió dentro de la pandilla, cómo aquellos que consideraba amigos lo habían utilizado y traicionado, y cómo llegó a la conclusión de que cooperar con las autoridades era su única opción. Mientras hablaba, el abogado Martínez permanecía en silencio, observando atentamente cada palabra de su cliente. El ambiente en el set se volvió más tenso cuando Michelle comenzó a preguntar sobre las repercusiones de su cooperación con la justicia. Tekashi había sido testigo clave en uno de los casos más importantes contra el crimen organizado en Estados Unidos, lo que ayudó a encarcelar a varios de los miembros más notorios de la pandilla. Aunque ahora era libre, vivía bajo la constante amenaza de represalias. ¿Te sientes seguro?, preguntó Michelle con un tono serio. Tekashi la miró, sus ojos pasaron de una ligera burla a un enfoque más serio. Seguro, nunca voy a estar. Pero no puedo vivir mi vida escondido para siempre. Al final, uno tiene que enfrentar sus decisiones. Yo tomé la mía. Antes de seguir detallando esta noticia, si eres fan o amas a Tekashi 69, sigue viendo este vídeo para no perderte ningún detalle de este escándalo y recuerda suscribirte para estar informado de todas las noticias de nuestros famosos favoritos. Michelle asintió, pero no dejó de presionar. ¿Y qué hay de tu familia? Sabemos que estás en constante movimiento, cambiando de ubicación. ¿Cómo manejan ellos esta situación? La aparentemente sencilla pregunta pareció tocar una fibra sensible en Tekashi, cuya expresión se endureció. Tras un breve silencio, respondió, mi familia no tiene la culpa de nada. Ellos están protegidos. Eso es todo lo que voy a decir. La respuesta dejó un incómodo silencio en el set. Michelle intentó mantener el control de la situación, pero era evidente que algo había afectado a Tekashi. En ese momento el abogado Martínez intervino por primera vez,
aclarando que la seguridad de la familia de su cliente no era un tema que se discutiría. A medida que la entrevista avanzaba, la tensión aumentaba. Tekashi comenzó a perder la calma cuando Michelle intentó indagar más sobre los acuerdos legales a los que había llegado con las autoridades. Con un gesto sutil, Samuel Martínez le indicó que se tranquilizara, pero el nerviosismo en el rostro del rapero era evidente. Hice lo que tenía que hacer para salvarme. No hay más que hablar de eso, sentenció, cruzando los brazos y mirando fijamente a la cámara. La entrevista concluyó poco después con Michelle manteniendo su profesionalismo, aunque era evidente que había incomodado a Tekashi con sus preguntas. Mientras el equipo de Primer Impacto comenzaba a recoger el equipo, nadie podría haber previsto lo que sucedería momentos más tarde. El equipo de seguridad había acompañado a Tekashi hasta la salida trasera del estudio, donde una camioneta negra lo esperaba para llevarlo de vuelta a su ubicación secreta. Michelle, por su parte, permaneció en el set revisando algunas notas con su productor, cuando un estruendo sacudió el estudio. Varios hombres enmascarados y armados irrumpieron en el lugar. En cuestión de segundos, los gritos de pánico y el sonido de vidrios rompiéndose llenaron el aire. El ataque fue rápido y brutal. Los hombres parecían estar buscando algo o a alguien, y su violento comportamiento solo dejó más preguntas que respuestas. Michelle y su equipo lograron refugiarse en una oficina cercana mientras el caos se desataba. En el estudio principal, afortunadamente, nadie resultó herido, pero el mensaje era claro: Tekashi aún corría peligro, y cualquiera relacionado con él también lo estaba. Horas después del ataque, Tekashi, sus abogados y las fuerzas de seguridad locales se reunieron en un lugar no revelado para discutir los próximos pasos. La emboscada había sido un golpe devastador, no solo para Tekashi, sino también para todos los que lo rodeaban. Samuel Martínez, siempre imperturbable, sabía que el tiempo corría y que cualquier error podría poner a su cliente en mayor riesgo. Nos advirtieron que esto podría suceder, dijo Martínez, sentándose frente a Tekashi y varios miembros de su equipo. Pero no esperaba que ocurriera de manera tan pública y en un sitio tan visible. Esto cambia las cosas. Tekashi, aún visiblemente afectado por los acontecimientos, se reclinó en su silla. Van a seguir viniendo, no van a detenerse hasta que consigan lo que quieren. ¿Y qué es lo que quieren?, preguntó uno de los miembros del equipo de seguridad. Mi cabeza, respondió Tekashi con frialdad, pero no se la voy a dar tan fácil. Durante la reunión, el equipo legal de Tekashi discutió varias estrategias. Estaba claro que la situación había escalado más allá de lo que habían previsto inicialmente. Los ataques directos a periodistas y medios de comunicación no eran comunes, incluso en casos de alto perfil como el de Tekashi. La emboscada a Michelle Galván había puesto a todos en máxima alerta, y la presión sobre el equipo legal para tomar una decisión final aumentaba rápidamente. Las opciones no eran muchas. Tekashi podría optar por desaparecer completamente de la vida pública, alejándose de la música y las redes sociales para proteger su seguridad. Sin embargo, esa opción era difícil de aceptar para él, ya que implicaba renunciar a todo por lo que había luchado. La otra opción era reforzar aún más las medidas de seguridad y continuar con su vida pública, sabiendo que cada aparición podría ser la última. No podemos seguir así para siempre, dijo finalmente Martínez. Tienes que tomar una decisión, y debe ser pronto. Tekashi miró a su abogado, consciente de que se acercaba a un momento crucial. ¿Qué sugieres?, preguntó. Martínez respiró hondo antes de responder. Lo mejor sería desaparecer por un tiempo, dejar que las cosas se calmen y trabajar desde las sombras. Sabemos que tus enemigos están bien conectados y seguirán buscándote, pero cuanto menos visible seas, más difícil será para ellos encontrarte. La propuesta no era lo que Tekashi quería oír. Había construido su carrera siendo el centro de atención, y la idea de desaparecer no le agradaba. Sin embargo, sabía que su abogado tenía razón. La emboscada a Michelle había sido una clara señal de que las cosas se habían salido de control, y cualquier movimiento imprudente podría ser el último. Voy a pensarlo, dijo finalmente, aunque todos en la sala sabían que el tiempo no estaba de su lado. Los días que siguieron al ataque estuvieron llenos de incertidumbre. Michelle Galván regresó a las cámaras de Primer Impacto, hablando valientemente sobre lo ocurrido y agradeciendo a su equipo de seguridad por mantenerla a salvo. Sin embargo, dejó en claro que el ataque no la intimidaría. El periodismo es una profesión peligrosa, y estamos aquí para contar la verdad, pase lo que pase, dijo en uno de los segmentos más emotivos del programa.
Mientras tanto, Tekashi se mantuvo alejado de los medios, trabajando en silencio con su equipo legal para planear sus próximos pasos. La decisión final sobre su futuro se acercaba, y sabía que cualquier error podría ser fatal. Finalmente, tras semanas de deliberaciones, Tekashi y su equipo tomaron la decisión más difícil de su carrera: desaparecería del ojo público por un tiempo indefinido, con la esperanza de que la calma eventual le permitiera retomar su vida y su carrera en un entorno más seguro. Aunque la música seguiría siendo parte de su vida, lo haría desde las sombras, trabajando en colaboraciones y proyectos sin revelar demasiado sobre su ubicación o planes. La emboscada a Michelle Galván había sido el detonante de una decisión que Tekashi sabía que eventualmente tendría que tomar. Aunque le costaba aceptar que ya no sería el centro de atención, comprendió que era un sacrificio necesario para garantizar su supervivencia. Así, el mundo vio como uno de los raperos más controvertidos y atrevidos de la última década desaparecía de la escena, al menos por el momento, mientras los ecos de la violencia y el peligro seguían resonando a su alrededor. Michelle Galván continuó con su carrera, y Primer Impacto siguió reportando las noticias más importantes del día. Sin embargo, la sombra de Tekashi 69 y las decisiones que tomó en ese momento crucial seguían presentes, recordando a todos lo que estaba en juego en un mundo de lealtades traicionadas y constantes amenazas. La tensión en la sala donde se encontraban Tekashi y su equipo legal era palpable. Aunque ya se había discutido la posibilidad de desaparecer temporalmente, el ambiente reflejaba una mezcla de miedo e incertidumbre. El abogado Samuel Martínez, siempre metódico y preciso, dejó claro que el ataque a Michelle Galván marcó un antes y un después. No era solo una advertencia, sino una señal de que quienes buscaban a Tekashi estaban dispuestos a llegar más allá de lo imaginable. La emboscada a una reconocida periodista a plena luz del día, durante una transmisión televisiva tan popular, había cruzado límites que incluso los más inmersos en el submundo criminal consideraban intocables. Tekashi, sentado en una silla de cuero, se mantenía en silencio, observando a los demás con los brazos cruzados y la mirada fija en el suelo. Era evidente que estaba procesando todo lo ocurrido desde el ataque, hasta la posibilidad de retirarse de la vida pública. Su rostro, normalmente expresivo y desafiante, ahora se veía agotado, como si el peso de sus decisiones pasadas finalmente lo estuviera alcanzando. Antes de continuar con más detalles de este escándalo, recuerda suscribirte a Chisme VIP para no perderte ningún detalle de las noticias más candentes del mundo de las celebridades y activar la campanita para recibir todas las notificaciones de nuestros vídeos. El equipo de seguridad privada que lo rodeaba, compuesto por exmilitares y expertos en protección, permanecía firme, aunque sus rostros también reflejaban una preocupación creciente. Estos hombres habían visto de todo, desde operaciones en zonas de guerra hasta la protección de celebridades, pero nunca antes se habían enfrentado a una amenaza tan específica y dirigida como la que rodeaba a Tekashi. Samuel Martínez, apoyando las manos sobre la mesa, lanzó una mirada firme al rapero. Sabemos que esto no es fácil para ti. Tu carrera ha sido de todo menos tranquila, y quienes te siguen esperan que continúes siendo esa figura ruidosa y desafiante. Pero las cosas han cambiado. Esto ya no se trata solo de ti, cualquier persona cercana a ti, cualquier persona asociada contigo, está en peligro. El ataque a Michelle Galván no fue un incidente aislado, fue un mensaje. Tekashi levantó la vista lentamente, sus ojos reflejando una mezcla de incredulidad y rabia. No me importa lo que digan. No me van a silenciar. No pueden hacerme desaparecer así de fácil. Toda mi vida he estado rodeado de caos. He lidiado con traiciones y enemigos. Esto no es diferente. Sin embargo, en su interior, sabía que las circunstancias eran distintas. Aunque había vivido rodeado de riesgos y desafíos, nunca antes había sentido una amenaza tan directa y personal. La diferencia ahora era que no solo estaba en juego su reputación o su carrera, sino también su vida y la de quienes lo rodeaban. El silencio tras su declaración fue interrumpido por uno de los miembros de su equipo de seguridad, un hombre robusto con una cicatriz en la ceja izquierda, quien había coordinado los movimientos de Tekashi desde que salió de prisión. Mira, hemos hecho todo lo posible para mantenerte a salvo. Pero esto ya no es sostenible. Los tipos que organizaron el ataque a Michelle no son amateurs. Sabían lo que hacían y lo que querían lograr. Si hubieran querido atacarte directamente, lo habrían hecho en el estudio. Esto fue algo más, están jugando un juego psicológico contigo. Quieren que te sientas inseguro, vulnerable.
Tekashi lo miró con los labios apretados, sabiendo que tenía razón, aunque le costaba admitirlo. Había pasado de ser el cazador a convertirse en el cazado, y eso era algo que no estaba dispuesto a aceptar fácilmente. Siempre había proyectado una imagen de invulnerabilidad, alguien que podía enfrentar cualquier desafío y salir victorioso. Pero ahora se enfrentaba a un enemigo que no seguía las mismas reglas. Si sigues en el ojo público, ellos seguirán atacando. No sabemos hasta dónde están dispuestos a llegar, pero no podemos subestimarlos, continuó el jefe de seguridad. El ataque a Michelle no fue solo contra ella, fue contra ti. Lo hicieron en un escenario tan visible como Primer Impacto para enviarte un mensaje. Ellos saben que el mundo te está mirando, y quieren que sientas que no puedes esconderte. Tekashi respiró hondo y se recostó en su silla, sus manos apretando los apoyabrazos con fuerza. Todo en él luchaba contra la idea de retirarse, de esconderse. Sin embargo, la realidad era innegable, las amenazas que enfrentaba no eran solo por haber traicionado a una pandilla, sino por haberse involucrado en un mundo donde las lealtades eran frágiles y las venganzas implacables. El abogado Samuel Martínez retomó la palabra, esta vez con un tono más suave pero firme. Daniel, no estamos diciendo que renuncies a tu vida o a tu carrera para siempre, pero tienes que entender que en este momento cualquier paso en falso puede costarte más que la fama o el dinero, te puede costar la vida. No es solo tu seguridad lo que está en juego, sino también la de todos los que te rodean. Si no hacemos algo ahora, el próximo ataque podría no ser solo una advertencia. Las palabras de Martínez resonaron en la sala. Todos sabían que la situación era extremadamente delicada. Tekashi no era solo un artista famoso, era una figura polarizadora que había acumulado enemigos en varios frentes, tanto dentro como fuera del mundo del crimen organizado. Su decisión de testificar contra los Ninetra Gangsta Bloods había sido vista como una traición sin precedentes dentro de la comunidad criminal, y las repercusiones habían sido inmediatas y devastadoras. Aunque había salido de prisión con un nuevo acuerdo y protección federal temporal, la realidad era que los recursos de aquellos que querían verlo muerto parecían ilimitados. ¿Y qué sugieres, Samuel? Que me esconda en una cueva, replicó Tekashi con una sonrisa amarga, rompiendo el tenso silencio que siguió a las palabras de su abogado. No en una cueva, pero si fuera del ojo público, respondió Martínez con calma. Tenemos que ser inteligentes. No se trata solo de protegerte a ti, sino de proteger tu marca, tu legado. Si desapareces por un tiempo, controlamos la narrativa. Sigues trabajando en música con otros artistas, pero lo haces desde las sombras. Con el tiempo las aguas se calmarán, pero ahora mismo cualquier aparición pública es una provocación directa para ellos. El silencio en la sala se intensificó. Tekashi sabía que Martínez tenía razón. Había algo inevitable en todo esto, como si desde el momento en que decidió cooperar con las autoridades, su destino lo hubiera empujado hacia este desenlace. Sin embargo, aceptar desaparecer, aunque fuera temporalmente, era como admitir una derrota, una que no estaba dispuesto a digerir. Aún así, las imágenes del ataque en el estudio de Primer Impacto seguían repitiéndose en su mente. Michelle Galván, una periodista respetada, había sido víctima de un brutal asalto simplemente por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Ella no tenía nada que ver con las decisiones que él había tomado, pero aún así fue atacada, dejando en claro que nadie estaba a salvo en su entorno. Mientras la discusión continuaba, Tekashi no podía dejar de preguntarse cuán profunda era la red de sus enemigos. Sabía que había traicionado a algunos de los hombres más peligrosos de Nueva York, pero el alcance de su odio se extendía mucho más allá de lo que alguna vez había imaginado. Amigos, lo cierto es que lo que estamos viendo es el desenlace de una historia llena de traiciones, secretos y amenazas. Tekashi siempre ha sido una figura controversial, pero esta vez el peligro parece haberse vuelto mucho más real y cercano. Con Michelle Galván en el medio de este ataque y Tekashi enfrentando una situación límite, nadie está a salvo. Así que quédense con nosotros porque en Chisme VIP seguiremos de cerca este caso explosivo y les traeremos toda la información de último minuto. Suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ni un solo detalle de este increíble caso. Porque aquí en Chisme VIP, tú siempre tienes la primicia. Amigos, esta historia no ha terminado. ¿Será este el final de Tekashi? ¿Qué acciones tomarán sus abogados? ¿Qué será de Michelle Galván tras este impactante suceso? Mantente conectado y te contaremos todo. Hasta la próxima, aquí en Chisme VIP.